serás edificada y al templo serás fundado. Imagínense qué palabra, no había nada. Israel, Jerusalén destruido, simplemente llegó una profecía para Ciro y le dijeron, tú vas a hacer eso. Igual a nosotros en la palabra, que nos llamen y nos diga, vaya a una casa, hay problemas, se mueven, la guitarra la tocan a medianoche, sola, no es que se levanta el dueño de la casa, no pueden dormir, o de repente alguien le dice en el techo, oyen como que están caminando, un caballo encima, y la gente dice, se sacude la casa. ¿Qué hacemos? Hay gente, hermanos, que vive eso, pero usted y yo tenemos el poder de Dios para ir y destruir en el nombre que es sobre todo el nombre todas estas cosas que están sucediendo. Bueno, Dios llamó a Ciro y le dio estas instrucciones. Qué maravilloso que Ciro creyó. Sin tener nada, él empezó a obedecerle al Señor y le llamaron que era el pastor y que cumpliría todo lo que yo quiero. Dios nos puede llamar a usted y a mí. De hecho, fuimos llamados con un propósito divino y nos puede dar una instrucción para cumplirla, pero la vemos si yo creo. Si yo no creo, usted no va a ver nada, pero si yo creo, usted va a ver la gloria del Señor. Y en esto, hermano, de apariciones hay que tener cuidado, porque el demonio es bueno para engañar a la gente. Todos recordaremos cuando ganó aquí este país con la aparición de la Virgen. Recuerda que salía en Sarapiquí. ¿Y cuánta gente no fue a Sarapiquí? Al extremo que hubo un año que fue más gente a la Virgen de Sarapiquí que a Cartago. Y esto preocupó enormemente a las autoridades católicas. ¿Qué hacemos? Y hubo reportajes en periódicos. Y un día el Señor me dijo, hijo, ve este demonio de Sarapiquí cómo está levantando. Te mando a hacer un trabajito. Quiero que vayas y lo reprendas. Y ordena que desaparezca para siempre de ese lugar. Y hermanos, cuando usted no lo crea, yo fui a la Virgen de Sarapiquí. No fui a ver lo que pasaba, ni me interesaba ver el demonio de arriba, sino una obediencia directa del Señor. Fue tremenda la experiencia, ver el pecado que se movía ahí alrededor de todo lo que estaba pasando, y donde el Señor dijo, declara la palabra. Teníamos que darle 7 vueltas a donde ya habían levantado una capilla, vendían fotos y la gente era un comercio, un negocio había ahí. Y los demonios se movían en uno. Yo estaba viendo las fotos ahí que tenía, y una mujer llegó y se me echó encima, en la espalda. Y le digo, ¿qué le pasa? No, no, es que me iba a caer y me agarré de usted. ¿Cuál? Dice el Señor, ¿te das cuenta? Terminen y salgan pronto de aquí. Hermanos, para la gloria del Señor, después de ese día, nunca más volvió a aparecer el demonio en el cielo. Dios nos manda, Dios nos da trabajo. A veces no lo entendemos, pero con el tiempo usted se da cuenta que usted está entre un propósito divino y que simplemente es seguir adelante para esperar qué es lo que Dios quiere de nosotros. Vamos a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 36 y verso 22. Nos dice así: mas al primer año de Ciro rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, al cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro,
rey de los persas. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios, con él suba. O sea, los que habían del pueblo, que Jehová era su Dios, les dice, suban a reedificar el templo. Parece que de todos los que habían, solo 43,000 obedecieron. Y lógicamente con eso se iba Nehemías y... ¿cuál es el otro? ¿Recuerdan que fueron a edificar? Zorobabel, Nehemías. Sí, Nehemías, pero hay otro más. Zorobabel. Bueno, todo en obediencia a un hombre que creyó y dijo, suban, los que creen en Jehová, vayan. Y todos conocemos la historia, Nehemías y Esdras, es el otro. Entre los dos se construyeron, y uno dice que uno era como el albañil, Nehemías, y Esdras era el sacerdote. Esdras daba la palabra, y todo porque este hombre, Ciro, obedeció, y Jehová su Dios estuvo con él. Y yo iré delante de ti y enderezaré lo torcido. Dios va delante de nosotros cuando estamos en obediencia, y las cosas que no se alinean, Él se va a encargar, no somos nosotros. Él es un Dios todopoderoso. Pero vemos que este hombre le creyó a Dios, y dentro de las promesas que le dieron, dice el segundo punto, te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. ¿Usted se ha puesto a pensar alguna vez que Dios tenga secretos guardados? Mire, yo he leído mucho la Biblia, y este pasaje, de hecho yo he escudriñado mucho el capítulo 44 de Isaías, casi me lo sé de memoria, porque tiene que ver, es buenísimo para evangelizar a un pagano, esa gente, los que no creen en Dios, y a los religiosos. Los hermanos católicos no tienen idea cuántas veces Dios me usó con este pasaje para hacerle entender lo que dice la palabra de Dios a los que adoran los ídolos. Les dice que se embrutecen, se hacen tontos, imagínense, por la idolatría. Y por eso ellos no entienden las escrituras. Y da una figura que es bellísima. Yo dije, Señor, gracias, el día que entendí esa revelación, con un tronco de un árbol. Y dice, vea cómo es el hombre sin entendimiento. Hay un árbol, lo corta, y luego de ese árbol, dice, él tiene frío, corta un pedazo, lo calienta, le hace carbón, las ramas, y se siente bien. Luego le da hambre, coge otro pedazo del árbol, le hace fuego y se prepara un buen asado. Por último, sucede lo que tiene que suceder. Usted y yo somos creados por Dios, dice, para la alabanza de su gloria. Por lo tanto, el hombre desea tener el contacto con Dios. ¿Quién no necesita lo espiritual? Miren, nadie puede decir no necesito, porque estaría vacío. Y dice que ese hombre, al sentir que necesita un Dios, del otro pedazo del árbol hace un Dios, y lo adora, y lo toca, y le dice, tú eres mi Dios, mas no tiene entendimiento para discernir que no tiene vida, que es simplemente un pedazo de madera. Igual es el que toca el Dios de yeso, de oro, de piedra, etcétera, etcétera. Es
un capítulo hermoso, de ahí había dado mucho. Y de repente, pregúntame por qué yo no había ido al capítulo que sigue. Había pasado, pero no había tenido una revelación de lo que Dios quiere. Hace unos días yo les prediqué, ¿recuerdan que les dije que este es un tesoro escondido? ¿Se acuerda alguien que la Biblia? Les dije que es un tesoro escondido. ¿Cuántos se acuerdan de la historia allá en Punta Arenas? Que yo tuve una visión. El pirata Morgan. Del pirata Morgan. Qué memorial. Que yo fui a buscar un tesoro. Que el Señor me ha dicho, yo te voy a dar un tesoro escondido. Y me fui, y yo andaba por la playa. Me imagino que eran como las playas de Doñana, ¿verdad? Que era lo más que yo conocía en esa época. Yo con pico y pala. Y hermanos, empecé a escarbar la tierra y apareció, para los que no habían oído El cofre, el tesoro. la historia, apareció el cofre Del tesoro. del pirata Morgan. Yo pensaba que era del pirata Morgan, porque era así grande y todo lo que uno conoce. ¿Quién no tiene la idea del cofre, verdad? De Morgan. Creo que todos. Y hermano, yo alegre, en mi mente volaba. Que tengo todas las joyas. ¿Cuánto oro voy a tener? ¿Cuántos diamantes? ¿Cuántas perlas preciosas? Voy a ser millonario. Etcétera, etcétera. Todo lo que usted pueda imaginarse. Y de repente una voz dice, ábrelo. Y abro el cofre. Y a que ustedes no saben qué era lo que había en el cofre. Aleluya. La palabra de Dios decía así, como lo único que tenía así como para impresionarme eran las letras doradas. Santa Biblia. Y eso fue así, de esa, así, doradita, como la hermana, la que anda la hermana Rosalba. La mía tenía en un principio, pero ya se le borró. No, de cómo está. Hermanos, Dios hace cosas que uno no entiende, pero yo entendí desde ese momento que las escrituras son un tesoro para el que la escudriña. Es un tesoro Para el que escarba. el que escarba, así es, ¿verdad? No necesita pico y pala, sino es ahí, los ojos abiertos, dispuestos, Corazón dispuesto. y pidiendo al Espíritu Santo, háblame. Bueno, yo les prediqué ese día, les conté que el Señor me hablaba todos los días. Recuerdo que les dije, todos los días me habla el Señor, aquí, no en apariciones, ni a mí no me impresiona ver el arco iris. Si lo veo allá, recuerdo que es la promesa, pero si me aparece en la casa el arco iris, en los colores, hay gente que diga, aleluya, Dios está aquí. O si usted ve la imagen de Cristo en la pared, dirían, uy, el rostro de Cristo, ahí está. No se deje engañar, porque nadie sabe cómo era Cristo. No tenemos fotos de Cristo en la época. No, Pero Jesús dijo, que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. Y Él no mostraba nada más, simplemente les decía. O sea, nos parecemos, pero nadie sabe cómo era. Y el Señor da esto para que no nos dejemos engañar por ninguna aparición o cosas que le aparezcan en su casa, en el cielo, etcétera, etcétera. Dice que Él le mostraría los secretos muy guardados. Bueno, la historia es que después que yo prediqué ese domingo, como a los 8 días, me levanto en la mañana, iba corriendo, no sé dónde iba, pero no tenía el tiempo para meditar en la palabra. Estaba la Biblia puesta en el escritorio, cerrada. La toco y le digo, Señor, háblame. Y la abro. Y cuando yo abro la Biblia, así, como una luz se ilumina sobre la Biblia, y veo Isaías 45. Este pasaje.
Y empezó el Señor a recordarme de los tesoros escondidos que me iba a dar y la palabra que le dieron a Ciro. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Y me empecé a preguntar, ¿será que Dios tiene secretos? Claro. ¿Cuáles son? Y empezó el Señor a darme palabra. Mateo, Jesús dijo, Mateo 13, verso 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, las que yo quería ver ahí en la caja, ¿verdad? Y no eran perlas, ¿verdad? Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amado hermano, amada hermana, la perla más preciosa que usted y yo tenemos en nuestras manos es la palabra del Señor. Exhibámosla. Por algo Él dijo que se avergüence de Él. Hay gente que a veces se hace cristiana y no anda con la Biblia porque le da pena, o la mete en un bultito como los testigos de Jehová para no enseñar la palabra. Enséñela, porque dice que el que se avergüence aquí en la tierra, Él lo avergonzará delante del Padre Celestial que está en los cielos. Jesús ya nos habló de ese tesoro. Y hay un pasaje que todos conocemos, pero quizá no lo hemos dimensionado. ¿Qué quería decir Jeremías? Dice que Jeremías estaba en la cárcel. Capítulo 33 de Jeremías. Y él gritaba en la cárcel, esto dice Jehová, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amados hermanos, tenemos cosas, hay cosas que no conocemos todavía de Dios. El Espíritu Santo nos da dones, claro, nos revela cosas. Esos son los tesoros de Dios. Pero ¿cuánta gente le cree al Espíritu Santo? Hay gente que no lo entiende. Dice, ¿cómo es esto? Que si somos cristianos, la Biblia dice que seremos llenos del Espíritu Santo. Otros hablan que si no hablo en lenguas, no soy lleno del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Pero la Escritura es clara, ahí está. Sí, lo buscamos, lo vamos a hallar y Él nos va a mostrar. Pero hermanos, ahí está, hay tesoros escondidos. Y estos se los mostramos.